cada mañana al despertar y por la noche al descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Muy buenos días a todos. Hoy es domingo 20 de marzo. Gracias a Dios, primer día de la semana, tiempo de trabajar, tiempo de seguir adelante con nuestros quehaceres de cada semana. Es increíble cómo van pasando los días cada día, tomados de la mano del Señor, y seguimos avanzando en el estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos inmediatamente al primer texto de esta semana, al primer texto de hoy, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, versículo 1 al 15. Allí el Señor enseña la importancia de lo que significa dejar a su padre, dejar a su madre y unirse en una sola carne. Pero hay un texto en el versículo 11 que me llama profundamente la atención. Cuando los discípulos le preguntaron por qué no todos pueden entender lo que tú estás diciendo, el Señor contesta, versículo 11, no todos pueden comprender lo que digo, sino solo aquellos a quienes Dios les da la comprensión necesaria. Esta parte es muy importante, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y no la entendemos. Y no es porque no tengamos la capacidad para entender la Biblia. Lo que pasa es que la palabra de Dios se entiende o se discierne de una manera espiritual. Y eso solo viene de parte de Dios, eso solo viene de parte de lo alto. No es un libro cualquiera, no es un libro que podemos agarrar, leer y sacar 2 o 3 lecciones, sino podemos nosotros hacer la diferencia en nuestras vidas. Ahora bien, déjenme decirles algo. La lección número 1 es, pídele a Dios hoy que te dé la comprensión necesaria para entender su palabra. Vuelvo a repetirlo, pídele a Dios hoy que te dé la comprensión necesaria para entender su palabra. Eso solo puede provenir de Dios, pero tienes que orar antes de estudiar la Biblia, antes de comenzar línea directa, decirle, Señor, dame discernimiento, dame entendimiento de tu palabra, háblame a mi corazón. Lección número 2, Números capítulo 9 y el capítulo 10. Seguimos avanzando en el poderoso libro de Números. En el versículo 23 de Números 9 dice, a la señal del Señor acampaban y a la señal del Señor partían, obedeciendo así la señal del Señor, tal como el Señor lo había mandado por medio de Moisés. El Señor los guiaba con una nube. Ustedes recuerdan esa historia. La nube en la noche se hacía como una columna de fuego y les daba calor en medio del desierto. Mientras que la nube de día los cubría del sol acalorante o caluroso del desierto. Pero cuando la nube se posaba sobre el santuario y se quedaba allí, todo el pueblo acampaba y se quedaba allí por el tiempo que fuese necesario mientras la nube estuviera allí. Cuando la nube se levantaba y avanzaba, entonces todos entendían que debían avanzar. Lección número 2. No tomes ninguna decisión sin tener la seguridad de que Dios te está guiando. De que esa nube se ha levantado y te ha dicho avanza. No tomes decisiones basadas en impulsos. No tomes decisiones basadas en emociones o en sentimientos. Cuando tomamos decisiones basadas simplemente en el momento, cometemos graves errores. Dejemos que sea Dios el que dirija nuestras vidas. Y lección número 3, Eclesiastés capítulo 7, poderoso ese libro de Eclesiastés. El versículo 10, Eclesiastés 7:10 dice, no te preguntes por qué cualquier tiempo pasado fue mejor, pues esa no es pregunta de sabios. Muchas veces vivimos en el pasado. Muchas veces nos quedamos en el pasado y no me refiero ahora a las cosas negativas. Me refiero a que quizás estamos pasando ahorita momentos difíciles y siempre decimos, hombre, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué me iba mejor antes? ¿Por qué esto? Y añoramos el pasado. Y el Señor dice, eso no es cosa de sabios. Tú y yo tenemos que vivir el presente
y planear hacia el futuro. Eso es lo que Dios nos ha dado. El pasado quedó atrás y ahora tenemos que fijar nuestros ojos en lo que hoy vivimos y en lo que vamos a vivir tomados de la mano de Dios. Esas son las 3 lecciones de hoy en Línea Directa. Un feliz día para todos, que el Señor les acompañe y seguimos conectados con el Señor Jesús a través de su palabra. Dios les bendiga a todos.